Gloria al Señor Jesús, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición el poder estar acá reunidos nuevamente para poder hablar de las maravillas, de los milagros y de todo lo que el Señor nuestro Dios en su inmensa bondad, favor, misericordia y gracia para cada uno de nosotros, el Señor hace día con día. Su palabra claramente dice, hermanos, de que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y yo estoy convencido que cada uno de nosotros, en diferentes partes del mundo, en diferentes ciudades, países, en donde los pastores están hoy en día pastoreando, sea cual sea el lugar, vemos las misericordias de Dios cada mañana. Es una gran bendición el saber de que estamos aquí con un propósito. Fuimos creados con un propósito para darle la gloria, la alabanza y la adoración a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, en este día, tendremos nuevamente, hermanos, una sección de preguntas y respuestas con respecto a la situación actual de la iglesia ante esta pandemia mundial que el mundo declaró. Nosotros sabemos, hermanos, de que para los que aman a Dios y nosotros lo amamos a Él, todas las cosas ayudan para bien. En la semana pasada estuvimos conversando con pastores y todos nos dieron su opinión, cómo están ellos, como los métodos que están utilizando, como también qué opinan con respecto a las señales habladas por el Señor en Mateo 24, que es concordancia con Lucas 21, y Mateo 25 también, que sigue hablando al respecto. Y todos llegamos a la conclusión, hermanos, de que esta es una oportunidad para la iglesia. Muy grande, muy importante, diferentes momentos en la historia donde han habido avivamientos y ahora no dudamos que este es un avivamiento grande para la iglesia. Muchas familias, muchos hogares, matrimonios, jefes de casa, esposas, hijos están siendo instruidos cada vez más y mejor en las cosas de Dios por Dios mismo. En sus altares familiares, adentro de sus casas están recibiendo llenuras del Espíritu Santo. Personas están siendo bautizadas. Es una gran bendición el cual estamos recibiendo estos reportes de todas partes del mundo. La iglesia no se ha detenido, al contrario, la iglesia ha seguido avanzando. Y esa es tremenda alegría para todos los que estamos comisionados de parte del Señor en llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta, hermano pastor, es la siguiente. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está la congregación que usted pastorea? ¿En alguna medida será que les ha afectado esta situación que hoy en día vivimos? Gracias, hermano Francis Lee, por la oportunidad de participar en esta serie de preguntas y respuestas para hablar sobre la condición de la iglesia ante esta situación actual que estamos viviendo. Gracias a Dios, mi familia y su servidor nos encontramos bien. La iglesia también se encuentra bien, gracias a Dios. Algunos hermanos se han reportado con algunos síntomas, pero como también estamos combatiendo enfermedades comunes que son prácticamente de la temporada, gracias a Dios y al Señor Jesucristo, ninguno de los hermanos se ha reportado con esta enfermedad, esta pandemia del COVID-19, y todos se han manifestado y se han reportado que están bien, gracias a Dios. Aleluya. Creo que como a toda la iglesia, la principal afección que hemos tenido es que no hemos podido congregarnos en nuestro local que nosotros tenemos para alabar al Señor Jesucristo. Sin embargo, creo que la principal afección, y pues un poco también las finanzas de los hermanos, algunos que tienen trabajos y pues no han podido trabajar al 100% lo que están haciendo, pero fuera de eso, pues como toda la iglesia y como todas las personas, creo que el confinamiento en las casas ha sido de mucha bendición en muchos sentidos para todos y nos ha afectado también de manera positiva en el acercamiento que los padres han tenido con los hijos, los esposos, el tiempo en familia, y también que se han abierto muchos altares familiares. Incluso hemos tenido hermanos que han comenzado a predicar en su casa y teniendo servicios en su casa los días domingos. Así que las afecciones, gracias a Dios, han sido de manera positiva principalmente, y pues las negativas solamente en las finales. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, amados, en esta hora. Agradezco a mi hermano Francis Lee la oportunidad que me permite y aprovecho también para felicitarle
por cada uno de los programas que Él está desarrollando. Quiero testificar de alguna manera que como familia pastoral estamos bastante bien. Dios ha tenido cuidado de nosotros, Dios ha sido bueno y ha cumplido sus promesas en cada momento en nuestras vidas. Agradezco también que la iglesia que el Señor me permite pastorear, la congregación de la que estoy a cargo, tenga, hermanos, salud, que no hayan sido afectados hasta este día ninguno de nuestros hermanos por el virus, y seguimos orando para que esto se mantenga así. A pesar de que algunos de nuestros hermanos han tenido que trabajar en sus diferentes empresas o algunos en sus propios negocios, a pesar de ello siguen gozando de la salud de no haber sido contagiados por este virus. Así que agradecemos al Señor también por ello. Quiero decirles que de alguna manera siempre nos vemos afectados. Yo creo que no hay nadie que no se haya visto afectado por esta pandemia. De alguna forma siempre nos vemos afectados, y como iglesia no somos la excepción. Nosotros como congregación no contamos con un local propio donde reunirnos, sino que tenemos que arrendar. Somos arrendantes de una propiedad, y todo ello, hermanos, a pesar de no reunirnos, debemos de seguir manteniendo los alquileres, tenemos que seguir cancelando cada mes el arrendamiento. Además de ello, cada una de las facturas para poder mantener este lugar. Así que siempre nos vemos afectados, pero agradecemos a Dios por la vida, agradecemos a Dios por la salud, y seguimos insistiendo para que nuestros hermanos tengan cuidado, guarden las medidas necesarias, el aislamiento necesario, hasta que nuestras autoridades lo ordenen, para poder gozar de la salud que hasta el momento tenemos. Sí, gracias al Señor que en cuanto a mi persona, gracias al Señor, el Señor me ha guardado, el Señor me ha bendecido, mi familia de igual manera, el Señor le ha protegido poderosamente. Y en cuanto a la congregación, gracias a nuestro Dios, ahí está cada uno de la congregación atendiendo cualquier llamado, ya sea para consagrarse, ya sea para lo que tengamos que hacer dentro de la iglesia. Gracias al Señor, y sí nos ha afectado, mas sin embargo damos gracias a Dios en todo tiempo, y debemos de estar acostumbrados a cualquier circunstancia, todo y cuando sea en la presencia de nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Les enviamos un cordial saludo de acá desde la Iglesia Pentecostal Unida de Jacob. Mi nombre es Fernando Guevara, pastor de esta iglesia, con la misericordia del Señor. Quisiera hablarles un poquito de cómo nos ha afectado, cómo nos ha ido con este asunto del COVID-19, ¿verdad? El coronavirus, a nivel de familia. Bueno, mi esposa y yo, gracias al Señor, estamos bien. Hemos tenido la virtud, más que todo la bendición de Dios, ¿verdad? De pues, poder salir adelante con todo esto. Nos hemos agarrado bien de la mano de Dios, hemos confiado en Él hasta el día de hoy, y bueno, estamos bien. Sí ha disminuido un poquito las entradas económicas, lógicamente, porque hay hermanos que se han quedado sin trabajo y a otros les han rebajado su salario, y son hermanos que han sido fieles siempre, ¿verdad? Con la iglesia, con la obra y con el Señor. Pero en términos generales, nosotros como familia no podemos quejarnos. Dios nos ha protegido, su mano poderosa ha estado siempre con nosotros, y Él nos ha bendecido tremendamente. A nivel de iglesia, hermanos, pues también tengo que decir que Dios ha sido bueno. Ha sido un tiempo, yo no lo llamo tanto difícil, sino es un tiempo raro, un tiempo extraño, ¿verdad? Porque nadie está acostumbrado a esto, y esto se vino de un momento a otro. Es una situación mundial, no es de unos cuantos países o de una región, sino que es algo mundial, y eso, por decirlo así, se vino de un día para otro. Nadie esperaba esto, nadie nos avisó, nadie nos advirtió, ¿verdad?, de lo que se iba a venir. Entonces tomó por sorpresa a todos, a la congregación,
pero aquí donde estamos nosotros es una zona netamente turística y uno de los lugares en que más afectado se ha visto en términos generales, porque el turismo se ha visto muy afectado y aquí todos dependemos del turismo. Sin embargo, tengo que decir que Dios en medio de todo esto ha hecho milagros, porque prácticamente son contados con los dedos de las manos los hermanos que han quedado sin trabajo, y los demás están trabajando. Algunos les rebajaron la jornada laboral, como decía anteriormente, pero gracias al Señor los hermanos en términos generales están bien. Por la gracia de Dios estamos bien, mi persona, mi familia, mi esposa, mi hijo. No cabe duda de que situaciones como esta pues es imposible que no nos afecte a todos en alguna medida, en alguna manera. Sin embargo, es también en estos momentos donde la misericordia de Dios se vuelve más notable en nuestras vidas. Hablando pues también de la iglesia donde estamos sirviendo, de acuerdo a los sondeos que se hacen con ayuda del equipo pastoral y todo, pues también los hermanos se encuentran bien, siempre con las dificultades naturales de esta situación, pero en general Dios ha sido bueno con cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Saludos en el nombre poderoso de Jesús. Mi familia en este momento se encuentra bien, gracias a Dios. Yo creo que a pesar de nuestra humanidad y nuestra fragilidad, Dios ha dotado las familias pastorales de una capacidad especial para soportar en momentos de aflicción, dado que nosotros somos llamados a inspirar fe y confianza en el pueblo. Si de alguien tienen que ver que la mano de Dios está para ayudarnos, para protegernos, es de parte de sus pastores. Y yo la verdad resalto el trabajo de muchos pastores en este momento que con sus familias, a pesar de que están pasando también por esta situación, están inspirando fe a la iglesia, están inspirando fe y confianza en Dios al pueblo. Que si esto ha generado algún trauma en la iglesia, sí, en su momento, en el inicio de toda esta situación, pues todo lo que llevábamos de trabajo en la iglesia, tocó reinventarlo, tocó cambiarlo, pero no ha sido un obstáculo para que nosotros sigamos trabajando. Yo pienso que Dios nos ha dado la sabiduría suficiente para entender los tiempos, y este es un tiempo diferente que merece un trato diferente, y con la ayuda de Dios sé que las cosas se van a tornar para bien de nosotros, los que hemos sido llamados para servir a Dios en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. ¿Qué métodos ha implementado con la congregación para seguir siendo y haciendo iglesia? ¿Será que están haciendo small groups o grupos pequeños, grupo conexión, grupo vida? ¿Está haciendo algún tipo de videollamadas? ¿Está haciendo visitas para los que pueden salir o no hace nada al respecto? En sí, ¿cómo está pastoreando la congregación en estos días? Estamos tratando de seguir básicamente 3 ejes. El primero de ellos y la primera medida que se tomó es verificar de alguna manera, contactando a los hermanos, verificar que ellos estuvieran bien. Con la ayuda de algunos hermanos de la iglesia se hizo posible tener una donación de víveres para poder hacerlos llegar especialmente a las familias más vulnerables en esta situación, que tenían alguna necesidad, hermanos que quizás por su edad o alguna condición de salud se veían en alguna necesidad y se hizo posible. También el otro eje en el que estamos caminando, en el que seguimos trabajando como iglesia, es a través de hacer llegar la palabra de Dios con las plataformas, las diferentes plataformas virtuales que se tienen, principalmente Facebook y WhatsApp. Se mantiene pues el horario de cultos que teníamos cuando estábamos en el templo. En ese mismo horario se transmiten las predicaciones. Se ha añadido a esto también programas en vivo de oración, programas dirigidos a la juventud y programas dirigidos a los niños también, para que todos podamos estar recibiendo de la palabra del Señor. Además de que entre los hermanos se han formado diferentes grupos, especialmente en WhatsApp, para orar
unos por otros y tener momentos de comunión. Y el tercer eje sobre el cual estamos caminando, seguimos avanzando, son las células en las casas. Al principio pues eran las células como tal, como las conocemos, se instó a los hermanos, se animó a los hermanos para que lo hicieran. Después, debido a cómo fueron avanzando las medidas, entonces se volvieron células estrictamente familiares y se ha mantenido pues esta motivación para que los hermanos se reúnan al menos una vez a la semana y puedan tener este devocional y estudio de la palabra de Dios. Los métodos que hemos usado para seguir siendo iglesia y cuidando del rebaño que Dios nos ha encargado son variados, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, no perder el contacto con la iglesia, de pastor a iglesia. Segundo, tener en cuenta que no todos los hermanos de la iglesia tienen acceso a los medios tecnológicos y virtuales. Entonces, entendido esto, hemos tratado de realizar el trabajo desde dos campos. El primero se llama Iglesia en Casa, donde yo como pastor diseño una enseñanza y la entrego en cada uno de los hogares. Son 42 familias a las que le estamos llevando el devocional personalmente, se lo entregamos en la puerta de su casa y ellos desarrollan en un día en la semana ese altar familiar. Ellos imparten la enseñanza, cantan alabanzas y todo lo concerniente a un servicio, pero desde su casa, administrados por ellos mismos. El segundo campo en el que estamos trabajando es la iglesia virtual, donde todos los que tienen acceso a estas plataformas pues se conectan el día domingo y desde ahí estamos transmitiendo en vivo la alabanza, la adoración y la predicación de la palabra. Esto pues nos ha permitido alcanzar las almas, alcanzar aún familias, hombres, mujeres y niños que no iban a la iglesia, pero que desde sus casas ahora están escuchando la palabra de Dios. Quiere decir que esto no ha sido ningún impedimento para que la palabra de Dios se siga extendiendo. En cuanto a cómo hemos hecho para seguir pastoreando, ¿verdad? No es sencillo. Yo le he comentado a algunos amigos pastores y lo he hablado con mi esposa, que es la que me ayuda siempre a grabar los mensajes, que es difícil predicar, siempre lo hago aquí en el templo, aunque por la situación que hay no hay mucha gente, o sea, no hay gente, porque no se puede abrir los templos. En Costa Rica los templos se abren hasta el 21 de junio, entonces ya vamos para prácticamente 2 meses, casi 3 meses de estar con esta situación. Entonces, para predicar la palabra de Dios hay que esforzarse. Dios está con nosotros, Él siempre nos da mensajes frescos, tenemos la unción del Santo, pero no es fácil. Entonces, eso solamente es una parte de lo que es pastorear, una mínima parte, porque en realidad pastorear va más allá de predicar un domingo, un jueves o los días que uno predique en la semana. Lo que hemos hecho es visitar los hermanos, lógicamente que no son visitas como antes, ¿verdad? Que uno llegaba y entraba a la casa de los hermanos y los abrazaba y las hermanas se saludan de beso y el apretón de manos y estar ahí juntos, tal vez en un culto. A veces hacíamos cultos en hogares y éramos tal vez hasta 12, 15 hermanos que participamos en ese culto en un hogar y se llenaba, entonces había que estar muy apretados. Todo eso ya no se puede por la situación que estamos viviendo, pero tenemos un distanciamiento social, visitamos a los hermanos, pero a veces nos quedamos en el corredor a 2-3 metros de distancia el uno del otro y hablamos con los hermanos, les animamos a seguir adelante y ellos también nos animan también como ovejas que son hijos espirituales, nos bendicen de muchas maneras. Entonces visitamos los hermanos también. Aquí en Costa Rica tenemos diferentes tipos de sociedades dentro de la misma iglesia, llámese sociedad de Dorcas, sociedad de varones, sociedad de jóvenes, ¿verdad? Y también tenemos algunos grupos en WhatsApp, y hacemos un chat y nos comunicamos todo el tiempo, todos los días, todas las semanas con los hermanos para ver cómo están y estamos en constante diálogo, constante comunicación con los hermanos. A veces también, si es posible, mandamos también predicaciones por WhatsApp, en los audios, ¿verdad?, de algunos otros hermanos pastores que tal vez tienen un mensaje bonito y lo mandamos. Nuestro presidente de la obra, el hermano Elías Vargas, también siempre está en constante comunicación
con nosotros. Entonces esa es la manera que tenemos ahorita de pastorear la congregación aquí en Jacob y en Costa Rica, que es. Para pastorear la congregación, la Grey, en este tiempo, nos hemos tenido que valer de todos los medios digitales, principalmente de las redes sociales. Como congregación hemos insistido a que la iglesia siga experimentando o teniendo una experiencia espiritual aún en medio de un ambiente virtual. Y creo, hermanos, que hay varios hermanos que han tenido esa oportunidad de sentir a Dios en sus hogares, de poder experimentar el poder de Dios en sus casas. Y como iglesia hemos desarrollado cada uno de nuestros cultos de manera en línea, online, y la juventud por su parte, a quien felicito de antemano, también, hermanos, han tenido que desarrollar sus cultos en línea. Diríamos que casi cada día de la semana nuestra iglesia tiene una participación de una u otra forma en las redes sociales. La juventud por su parte desarrolla también las células virtuales, las células a través de Skype, donde han estado invitando a diferentes predicadores, lo cual, repito, les felicito por ello. Como pastor también hemos insistido para que la iglesia siga manteniendo una lectura diaria de la palabra del Señor a través de guías de lectura que nosotros estamos desarrollando cada uno de los días. Cada día hay una lectura para que la iglesia pueda siempre seguir bebiendo de la palabra del Señor. Repito, hemos hecho esto de manera continua, sin detenernos, sin parar en cada uno de los días. Además de ello, como iglesia hemos asistido a gran parte de nuestra membresía. Hemos asistido a una cantidad, diríamos, regular de nuestra membresía a los más vulnerables con canastas básicas, con alimento. A algunas familias los hemos asistido por 2 ocasiones, a otras por 3, y a un número menor hasta por 4 ocasiones los hemos asistido con alimento. Agradezco a Dios la oportunidad. Agradezco también a los hermanos y a las hermanas que han puesto su ayuda, han puesto su grano para poder ser de bendición a otras familias. Gracias a Dios y a las herramientas tecnológicas hemos podido tener contacto con la iglesia y hemos tenido servicios a través de herramientas como las redes sociales digitales. Gracias a Dios también los hermanos tienen acceso a esas tecnologías y pues la mayoría de los hermanos tiene un sistema de Wi-Fi o de información de datos digitales en sus casas y a través de esto nos hemos podido comunicar con la iglesia. Es la forma como estamos pastoreando, con llamadas telefónicas, enviamos WhatsApp, enseñanzas, respondemos dudas, hacemos oraciones a través del teléfono y creo que la bendición de usar el teléfono desde el método antiguo está funcionando muy bien. Y pues adicional a eso, los mensajes de texto, los mensajes de voz, las enseñanzas que mandamos a través de los links de diversos pastores que también comparten con nosotros, como usted, Pastor Francis Lee, que también compartimos las enseñanzas que usted da con la iglesia. Entonces ha sido una bendición poder pastorear la iglesia. Hoy más que nunca tenemos trabajo con la iglesia porque hacemos un trabajo más individualizado, más personal con cada uno de los hermanos. De esta forma estamos pastoreando la iglesia, obviamente sin dejar la oración, la lectura de la palabra de Dios diaria, amén, a la que también motivamos a los hermanos para que cada uno en su casa esté alabando a Dios y glorificando a Dios. Aleluya. Los métodos que hemos implementado, número uno es prácticamente las redes sociales para seguir predicando, enseñando. Hemos usado el teléfono, como también he pedido a estar en ayuno en familia, a hacer devocionales, y bueno, también hemos usado bastante la videollamada para dar estudios, para enseñar. Algunas veces hemos tenido que visitar, claro. Así es que es la manera, yo creo que debemos de tener en cuenta que debemos de hacer uso de lo que tenemos en nuestra mano, usar lo que tenemos. Y si en este momento la manera mejor de pastorear la iglesia es
usando la tecnología, pues lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo. Dentro de los métodos anteriores que está usando para pastorear la congregación, ¿será que los van cambiando de acuerdo a cómo la situación va cambiando a medida que pasa fase 1, fase 2, a fase 3? ¿Usted o se mantiene igual? ¿Será que ha hecho algún cambio o se mantiene a pase lo que pase? Desde el 15 de marzo, que fue nuestro último culto que desarrollamos en este edificio de la iglesia, a partir de ahí hemos desarrollado los cultos en línea, hemos desarrollado células virtuales, hemos desarrollado lecturas diarias de la palabra del Señor. Y al principio esto fue un poco difícil, adaptarnos, acomodarnos a este método, a esta forma de poder pastorear. Sin embargo, cada día hemos venido mejorando. Creemos en el Señor que la iglesia tiene que ir superando los obstáculos. Como ministros, como pastores, teníamos que ir superando cada obstáculo. Y repito, al principio hubieron muchas dificultades. No podíamos trasladar el mejor sonido, no podíamos trasladar una mejor imagen desde donde grabábamos hasta donde los hermanos recibían el mensaje. Sin embargo, al día de hoy creo que hemos mejorado sustancialmente. No estoy diciendo con esto que lo estemos haciendo perfectamente, todavía hay muchas cosas por superar, todavía hay muchas cosas que aprender, pero al momento hemos hecho esto de una manera en el que día a día vamos tratando de hacerlo mejor. Agradezco también que la iglesia medianamente estaba organizada y el liderazgo ha respondido. El liderazgo ha respondido para poder ayudarme a pastorear a la Grey, pastorear a la congregación. Ellos han insistido con llamadas telefónicas a través de WhatsApp, han estado pendientes de los ministerios, han estado pendientes de las sociedades, y todo ello nos ha permitido pastorear a la iglesia de alguna manera, diríamos, bastante aceptable. Por lo cual, repito, agradezco al liderazgo de la iglesia y agradezco a cada hermano que también ha estado pendiente de cada culto en vivo. Respecto a los métodos que les acabo de comunicar, ¿verdad? Que les acabo de mencionar, que si hemos cambiado, sí, mantenemos prácticamente los mismos, pero hemos ido cambiando de acuerdo a las medidas sanitarias que nuestro gobierno nos ha ido dando. Por ejemplo, al puro principio de la pandemia no podíamos visitar a nadie. La idea era que todos nos quedáramos en casa para evitar el contagio del virus. Pero bueno, gracias al Señor, porque solamente es por la misericordia de Él, nuestro país ha podido ser beneficiado con las normas que se han hecho y la disciplina que hay ahorita en nuestra nación. El virus no se ha propagado tanto como en otros lugares. Entonces las medidas han ido cambiando y conforme van cambiando las medidas, repito, de nuestro gobierno, también nosotros hemos ido variando los métodos para pastorear. Entonces anteriormente no se podía visitar a los hermanos porque la idea era que nos quedáramos en casa durante unos días. Ahora ya el gobierno ha sido un poco más suavecito con esto, hemos podido salir más. La restricción vehicular en nuestro país anteriormente era hasta las 7 de la noche, de 5 de la mañana a 7 de la noche durante la semana normal, y los fines de semana, ya a veces sábado y domingo, también nada más que por número de placa. Y otras medidas, ahora ha variado más, ahora es hasta las 10 de la noche entre semana, entonces podemos tener un poco más de chance de visitar a los hermanos, pero prácticamente ha sido la misma tónica y no hemos variado mucho. Pase lo que pase, creo que vamos a seguir igual, lógicamente anhelando y deseando, repito, volver a la apertura de los templos, ¿verdad? Para poder volver a ver los hermanos y ya no predicarle a las bancas, a las sillas vacías, ¿verdad? Bueno, prácticamente no hemos cambiado nada. El uso de las tecnologías ha sido de mucha bendición, de mucha ayuda para pastorear la iglesia a través del teléfono, los medios digitales, las redes sociales. Y lo que hemos agregado, pues, con todo el cuidado que nosotros necesitamos llevar, también las medidas preventivas de salud, como el uso de cubrebocas cuando hemos ido a ver a algunos hermanos por alguna necesidad específica o para llevar algo de ayuda. Pero más de eso, hemos mantenido contacto con la iglesia a través de las tecnologías de las redes sociales.
Hemos procurado que los métodos sean los mismos. Desde el principio, Dios nos ha regalado una estrategia y queremos conservarla, debido a que ya bastante trauma ha traído estos cambios como para que estemos implementando diferentes estrategias. Entonces, queremos que la iglesia se apersone de los programas que estamos manejando, iglesia en casa, iglesia virtual, de que cada vez más familias se unan a buscar de Dios en sus casas, a encender el fuego del Espíritu Santo desde sus hogares, a invitar a otros familiares ahí cercanos para que puedan compartir la palabra. Y por otro lado, pues también a que más personas se unan en la iglesia virtual. Estamos ayudando a los hermanos que todavía no saben hacer uso de las plataformas virtuales, ayudándoles a descargar la aplicación, enseñándoles a manejarla. Entonces hemos estado trabajando en esos dos campos fuertemente, procurando de que la iglesia pueda adaptarse mientras esto pasa al sistema de trabajo que estamos implementando. Los métodos están cambiando, estamos tratando de hacer prácticamente de ir innovando, de ser creativos y de ir buscando la manera de hacerlo diferente. Claro que sí, estamos cambiando, no podemos mantenernos en algo, excepto si algo nos funciona, como por ejemplo la oración, eso siempre nos ha funcionado. Hay un grupo de oración todos los días de 5 a 6 de la mañana. Tenemos algunos métodos que tampoco cambian, como por ejemplo el ayuno, que lo estamos haciendo un domingo sí, un domingo no. Entonces, otros métodos sí estamos tratando de ir mejorando, de ir innovando. Sí, los métodos pues siempre hay que irlos cambiando. Las situaciones nos obligan a cambiar los métodos, a veces en gran medida y a veces en menor medida, pero de alguna manera pues hay que ir cambiando. Hay que tratar de sacar el mejor provecho de cada situación. Por ejemplo, al principio se dieron medidas, se dio un número máximo de personas reunidas en un mismo lugar. Luego este número máximo fue disminuyendo hasta el punto de que ya no pudimos congregarnos en la iglesia, ni siquiera cumpliendo con las medidas de higiene, protocolo de limpieza, ¿verdad? Que se dieron. Ya no podíamos reunirnos en el templo. Entonces se motivó bastante a las reuniones en las casas, ¿verdad? Los hermanos, las células, como mencionábamos, y la medida en menos de una semana y media volvió a cambiar a tal punto de que ya no se podía salir de las casas. Entonces las células familiares, como normalmente las hacíamos, tampoco se pudieron llevar a cabo, y se motivó entonces a cada jefe de familia, a cada padre de familia o madre de familia, al encargado del hogar, que comenzara a hacer reuniones de carácter estrictamente familiar, ¿verdad? La familia reunida para estudiar la palabra de Dios, para cantar, para orar por sus necesidades, y ha ido cambiando poco a poco, y pues ahí estamos a la espera de cómo va a ir esta situación. Para ver esto desde una perspectiva bíblica, el Señor Jesucristo habla en Mateo capítulo 24, las señales antes del fin. Quisiera preguntarle, ¿qué piensa usted al respecto de estas señales de los últimos días mencionadas por el Señor en este capítulo con lo que hoy estamos viviendo? Las señales que encontramos en Mateo capítulo 24 nos dicen una sola cosa: que el tiempo está cumplido. Todas estas señales ya se cumplieron. Estamos a espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchos se han concentrado en el debate de si las señales, las profecías, si la gran tribulación es antes o es después. El mensaje central ahora que debemos predicar, en el que debemos profundizar, es en el mensaje de la consagración, de la santidad, de la llenura del Espíritu Santo, porque es esa condición la que nos va a permitir ser arrebatados juntamente con Cristo al cielo. Es esa condición de consagración y santidad la que nos va a abrir las puertas del reino de los cielos. Es por eso que la invitación es a que estemos preparados.
En primer lugar, creo que Jesús fue bastante completo y bastante fino en su respuesta hacia sus discípulos. Y es importante rescatar de que Mateo capítulo 24 y la versión de Lucas, el capítulo 21 del libro de Lucas, es importante notar la intención de Jesús. Me parece, creo con todo mi corazón, de que la intención de Jesús no era que sus discípulos, y con el tiempo pues todos los que leyeran, ¿verdad?, lo que está escrito en la palabra de Dios, no era la intención de Jesús que se centraran en las señales, porque las señales que Jesús presentó pues hablan de cosas que traían dolor, que asustan hasta cierto punto. No creo que haya sido la intención de Jesús asustarnos y que vivamos una vida asustada al ver las cosas que están pasando alrededor. Creo que todo apunta a que las cosas que estamos viviendo son las señales descritas por Jesús en su palabra. Sin embargo, creo que la intención de Jesús era llevarnos hasta el punto donde Él habla de la venida del Hijo del Hombre, de la venida, de su propia venida, donde Él dice, sabed que vuestra redención está cerca. Dice Lucas, la versión de Mateo dice que está cerca a las puertas, y es muy importante que nosotros entendamos que la intención de Jesús, lejos de asustarnos, era llenarnos de esperanza. Al ver que las cosas están pasando, nuestra mente, conocedora de la palabra de Dios, debe llevarnos a pensar, Jesucristo ya viene por nosotros. Indiscutiblemente, Pastor Lee, la segunda venida del Señor Jesucristo es en breve. Él mismo lo dijo en Apocalipsis capítulo 22, versos 20 y 21. Y lo que estamos viviendo precisamente son los últimos días, según mi opinión y según la opinión de muchos, ¿no? El Señor viene en breve, son las palabras de Él. Y lo que dice el Señor respecto a Mateo 24 es que todavía no es el fin, pero el Señor está haciendo un llamado a su iglesia a perseverar hasta el fin, a perseverar en la búsqueda, en buscar el rostro del Señor intensamente. Oímos rumores de guerras, están las pestes, son las señales que el Señor Jesús dijo, y son principios de dolores, pero la iglesia hoy más que nunca tiene que estar preparada completamente, porque la venida del Señor Jesús es en breve. En cuanto a lo que es las señales del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, yo mantengo fielmente, estoy creyendo que estamos viviendo los últimos días, que la Biblia o la palabra de Dios va a cumplirse conforme está escrita, y si las circunstancias en las que estamos es parte de las señales, y en realidad pues soy fiel creyente de lo que la palabra de Dios dice, y eso es lo que yo pienso en cuanto a esto. Hay cosas en la palabra de Dios que van dando señales sobre todas estas cosas, ¿verdad?, que ya han sido advertidas. Yo no creo, sinceramente, que esta pandemia, este virus, sea una de las pestes que habla exactamente el libro de Apocalipsis, pero sí creo que es tal vez una señal de las que están mencionadas en el libro de Mateo, en el capítulo 24, porque bueno, es un capítulo muy extenso, ¿verdad?, para poder dar una explicación, pero voy a detenerme, por ejemplo, en el verso 7 de Mateo 24, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, hermanos, con esta situación de este virus que está afectando tanto, ya hay problemas políticos en diferentes partes del mundo. Las grandes potencias están empezando a tener ciertos roces, por ejemplo, entre la nación americana, los Estados Unidos y la República de China. Ya hay ciertas fricciones por ese coronavirus. Entonces ya hay problemas, ¿verdad? Se está levantando nación contra nación. Mucho antes de eso también ya está sucediendo, pero esto ha atizado todavía más el fuego, ¿verdad?, entre ambas naciones que son tan poderosas, y también otros bloques de naciones que tienen que ver con toda la economía a nivel mundial. Es un mundo que está globalizado. Entonces podemos ver que ya se está levantando nación contra nación,
y también hay pestes y hambre. Ahorita en diversos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, hay más de 30 millones de personas desempleadas y que necesitan que les den un subsidio y todo el asunto porque no tienen trabajo, no tienen que comer. Y en países subdesarrollados podemos ver también las diferentes pestes que hay, porque hay muchos muertos y también hay mucha hambre, hay mucho desempleo. Entonces esto es parte de... Y los terremotos, por supuesto que los han habido, tal vez no tienen nada que ver con el virus en sí, pero son parte de las señales que hay en Mateo 24. Dice también la palabra en este mismo capítulo que íbamos a estar en el último tiempo, ¿verdad? Como los días de Noé, que se iban a estar casando y dándose en casamiento y todo esto. Hoy en día vemos un gran problema que en el mundo hay, es que la gente ha tomado el matrimonio como algo, no sé, como decimos aquí en Costa Rica, como algo para vacilar, y hay gente, celebridades incluso, gente famosa que se casan y no duran ni una semana, ni 3 días casados y se divorcian. Estamos viendo cosas increíbles, como hombres que se casan con hombres y mujeres con mujeres. Entonces estamos en un tiempo como el de Noé, en que nadie esperaba el diluvio, decían que era una locura. Hoy nadie, por ejemplo en el mundo secular, nadie espera la venida del Señor. Dicen que nos ven a nosotros como una fábula, como, no sé, nos maltrata. Hay presión del espíritu del anticristo, del espíritu que hay en el mundo, por todas las situaciones que hay. Nadie espera la venida del Señor, pero todo lo que está pasando, la Biblia en el mismo capítulo de Mateo 24 habla de que esto es principio de dolores. Tal vez no es que ya el Señor está cerca de su segunda venida, porque recordemos que antes de eso viene el rapto. Entonces el rapto es en cualquier momento, pero eso es otro tema. Pero el asunto es que antes de que todas estas cosas pasen, viene lo que es antes de la gran tribulación que habla la Biblia, ¿verdad? De la abominación desoladora. Estos son principios de dolores. No es el principio de la gran tribulación, no tiene nada que ver con eso, pero es principio de dolores. Entonces hay que poner mucha atención en el reloj bíblico, ¿verdad? En el reloj profético de lo que está aconteciendo, porque es importante, ¿verdad? Podemos decir que es una advertencia de parte de nuestro gran Señor Jesucristo de que Él está a punto de venir por su pueblo. Estamos viviendo tiempos escatológicos. Sin duda, estos son los últimos tiempos. Uno de los aspectos que va a señalar Mateo capítulo 24 son las guerras. Y esta es una guerra biológica, una guerra que tal vez nadie esperaba. Detrás de todo esto que hoy nos toca vivir, hay un programa, hay una intención oscura de los grandes poderes. La iglesia tiene que estar alerta. La iglesia tiene que aprender a hacer una lectura correcta de la realidad. La iglesia tiene que aprender a mantener su espíritu conectado con el Señor, conectado con la palabra del Señor, para poder entender los tiempos proféticos, para poder entender los tiempos escatológicos que nos toca vivir. Como pastores, estamos llamados a seguir predicando de todos estos aspectos escatológicos, pero sin sembrar el terror. No usar estos tiempos para sembrar terror en la iglesia ni a los amigos, sino que la iglesia siempre ha estado llamada a brindar esperanza. La iglesia es llamada a hacer una lectura de la realidad, pero que esta lectura nos lleve a brindarle esperanza al pueblo, a brindarle confianza. La iglesia es un pueblo que en este tiempo no tiene por qué tener temor. Si fuera el tiempo en el que el Señor ha destinado para su regreso, la iglesia tiene que estar preparada y estar contenta, estar regocijada. La Biblia dirá que la iglesia y el Espíritu dicen: ven. Para nosotros es un tiempo de gozo, es lo que la iglesia siempre ha esperado. La tierra misma, dice la Biblia, que espera la redención de su Creador. Vivimos tiempos proféticos, vivimos tiempos escatológicos, pero estos tiempos no son para sembrar terror, son para sembrar esperanza, son para estar alerta, son para hacer una lectura correcta de la realidad. Porque, hermanos, estamos en tiempo de guerra, pero esta guerra no es igual a como estábamos acostumbrados o los que vivieron tiempos de guerra en el pasado. Esta guerra es una guerra diferente, es una guerra biológica, y ante todo esto la iglesia tiene que estar despierta. Ya vimos que el Señor Jesucristo mismo, Él dijo que
sobre esta roca edificaré mi iglesia, y estamos de acuerdo que la iglesia le pertenece al Señor. Quiero hacerle una pregunta directamente. ¿Será que esta es una oportunidad para la iglesia o será que la iglesia terminará? Yo creo que es el mejor momento de la iglesia, a pesar de que se han prohibido reuniones, se han prohibido servicios de culto, mas sin embargo es una grande oportunidad porque de una o de otra manera Dios ha tocado corazones, Dios ha quebrantado corazones, se ha visto un cambio total, se ha visto gente adorando a Dios a pesar de su creencia, mas sin embargo ha habido compungimiento, y yo sé de que todo esto va a tener un buen resultado, y es la búsqueda más de Dios. Posiblemente es la oportunidad para la iglesia. La iglesia en realidad no termina, porque la Biblia dice que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra ella. Mas sin embargo es una grande oportunidad. Posiblemente que vamos a tener que cambiar métodos, vamos a decirlo así, como se venía trabajando, porque vamos a tener que adaptarnos a la manera que Dios permite que lo hagamos, pero que sin embargo la iglesia sigue adelante. El evangelio no puede dejar de predicarse, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, y esta es una gran oportunidad para alcanzar a aquellos que han sido tocados por parte de nuestro Señor Jesucristo. Creo con todo mi corazón, hermano Francis Lee, que esto en realidad es una oportunidad para la iglesia, para el avivamiento, para levantarse, para tal vez levantarse de un letargo espiritual o de la comodidad a la que tal vez muchos habíamos entrado. Esto es como una sacudida que el Señor está permitiendo que se dé a la iglesia. Hemos oído de pastores, hermanos nuestros que han fallecido, amén, dolientes, y hermanos de iglesias también que han partido a raíz de haber sido contagiados con este virus. Pero no es más que lo que el Señor Jesucristo dijo en su palabra, amén, que vendrían momentos de aflicción para nosotros, pero que confiáramos en Él, que Él ha vencido este mundo. Así que la sugerencia para todos es saber que el Señor Jesucristo está en dominio, arriba en el cielo y aquí en la tierra, o como decimos coloquialmente, Él tiene control todo el tiempo de todas las cosas. Amén. Y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces creo que la exhortación del Señor, esta motivación que el Señor está poniendo extra con esta situación difícil que en realidad todos han dicho nunca se había vivido, es para que la iglesia también experimente un nuevo avivamiento, amén, que experimente un renacer de esa pasión por el Señor Jesucristo. Y qué mejor que regresar a los básicos, lo que dice la palabra de Dios, todos en sus casas. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, vamos a observar que el Señor Jesucristo, amén, promovió un verdadero avivamiento, y el avivamiento más grande del libro de los Hechos es porque se hacían en las casas. Quiere decir que ahora que todos estamos en casas, hemos visto a familias realmente reconciliadas, familias realmente encontrándose nuevamente con Jesús, levantando los altares familiares, hermanos predicando. Así que es una oportunidad. La iglesia no creo que haya terminado, al contrario, el Señor Jesucristo está dando un impulso a la iglesia con esta situación que estamos viviendo. Un avivamiento grande se está viviendo en la iglesia. Almas se están bautizando, personas han recibido el Espíritu Santo. Nosotros estamos evangelizando a almas a través de las plataformas de digitales, amén, y almas están viniendo al arrepentimiento del Señor. Así que es una oportunidad maravillosa para la iglesia, y agradezco obviamente la invitación y el tiempo que nos han brindado para poder compartir con ustedes estas respuestas. Dios les bendiga, bendiciones a todos. Indiscutiblemente, esto que está sucediendo a nivel mundial es una oportunidad para la iglesia. La iglesia de esta situación tiende a salir más que victoriosa. ¿Por qué? Porque hay un despertar en el pueblo de Dios, en aquellos que estaban dormidos, cómodos, muy apáticos al mover del Espíritu Santo. Esto los ha despertado para tomar conciencia de que la venida del Señor se acerca. Por otro lado, también ha sido un despertar para nosotros como iglesia, como pastores, y revolucionar a nuevas estrategias, nuevos métodos de evangelismo, y esto ha tenido un alcance de impacto
a nivel social, a través de las redes, a través de todos los mecanismos de comunicación posibles, y yo pienso que esto ha expandido el Evangelio a una velocidad que antes pues no tenía el mismo impacto. Esto ha forzado a los pastores a ir más allá de lo que nuestras capacidades en su momento podrían determinar. Entonces, sí es una gran posibilidad, es una gran bendición para la iglesia que todo esto esté aconteciendo, para que despertemos a la realidad y nos demos cuenta que necesitamos hacer un trabajo mucho más esforzado, acelerar las estrategias, porque es cuestión de tiempo para que la venida del Señor acontezca. La iglesia ha tenido dificultades en este tiempo, diferentes dificultades. También nosotros somos de los que estamos esperando la venida del Señor y vivimos en medio de una guerra, como antes mencionaba. Pero ninguno de estos aspectos es para creer, es para pensar que la iglesia se va a acabar en esta época, en este tiempo. No es así, sino que es un tiempo de oportunidad para la congregación, para las iglesias, para las congregaciones y para la iglesia del Señor. Es un tiempo de oportunidad, porque es el momento en el que debemos de predicar al Señor y predicar el Evangelio con mayor pasión. A través de las redes sociales hoy tenemos la oportunidad de llevar un mensaje a toda una nación, la nación Facebook, la nación de las redes, que es una nación mucho más grande de lo que nos imaginamos. Tenemos la oportunidad de predicar en cada uno de nuestros cultos a una cantidad mayor que la que pudiéramos reunir en nuestros edificios, en nuestros templos. Por lo tanto, yo creo que esta es una oportunidad para la iglesia. Es una oportunidad para que la iglesia también reformule su forma de ser iglesia, su manera de predicar el Evangelio. Que la iglesia reformule su forma y sus métodos de cómo trasladar el Evangelio. Que la iglesia avance en cuanto a la tecnología para poder predicar al Señor de una y otra manera. Es una oportunidad para que la iglesia crezca. Recuerde que el mismo capítulo 24 dirá que el fin viene hasta que el Evangelio haya sido predicado en todos los lugares. Por lo tanto, esta sigue siendo una oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar. Como dirá el pensamiento de la gente de Corea y Corea, los coreanos o los japoneses también, dirá, hermanos, que ellos verán siempre la crisis como una oportunidad para crecer, como el eslabón para poder avanzar al éxito. Yo creo que este también es un eslabón. Las crisis, los problemas siempre serán un eslabón para poder avanzar, para poder crecer. Felicito a cada pastor, cada hermano, cada hermana que ha tomado en sus hombros el reto de llevar el Evangelio a través de estos medios. Para algunos es difícil, para algunos se han topado en este tiempo, han tenido problemas con el sonido, de alguna forma en la que no saben cómo trasladar un mejor sonido a través de las redes sociales. Bueno, diferentes dificultades que han tenido. Pero agradezco y felicito a cada pastor, cada líder, cada ministro que ha llevado y ha tomado, ha hecho de esta dificultad, ha hecho de esta crisis una oportunidad para mejorar. Así que para la iglesia esta sigue siendo una oportunidad y no el fin de la congregación. Quiero también por este medio saludar a nuestro hermano Francis Lee, que él es el que nos ha dado la oportunidad de poder responder estas inquietudes. Gracias, hermano Francis. Enviamos un cordial saludo desde los pentecostales de Jacob, aquí en Costa Rica. También a la hermana Esther Contreras, su esposita, sus hijos, su familia, su bella congregación, hermano, y su bello país allá en El Salvador, que siempre que hemos ido nos han tratado muy bien. Dios les bendiga de gran manera y muchas gracias de verdad por la oportunidad que nos ha brindado. Yo creo que en este tiempo la iglesia está por experimentar, yo creo, es una opinión personal, estamos por experimentar el mayor avivamiento
que tal vez hace tiempo no hemos experimentado, no hemos visto en nuestras naciones. Hay mucho que hablar de los avivamientos, mucha historia en la palabra de Dios, ¿verdad? Empezando desde el día de Pentecostés para acá, todos los registros del gran mover del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Pero después de eso, en estos tiempos contemporáneos, hablando del siglo XX para acá, hemos visto tremendos avivamientos. No podemos dejar de mencionar a lo que pasó en la calle Azusa, lo que pasó en otras naciones antes por ejemplo, en Gales, en Escocia, con tremendos moveres del Espíritu Santo. Pero yo creo que la iglesia va a empezar a experimentar algo increíble, porque durante mucho tiempo pienso yo, hemos estado trabajando, hemos estado haciendo las cosas, pero como que hemos estado un poco dormidos en algunas cosas que yo estoy seguro que el Señor quiere hacer. Es un tiempo en que Dios va a empezar a mostrarse y a manifestarse con tremendos milagros, ya no de vez en cuando, porque ahora cuando hay un milagro extraordinario, la gente se emociona y todo, pero tenemos que entender que esto que está pasando nos va a abrir la puerta para ver milagros todavía más comúnmente, ¿verdad? Que si la iglesia va a terminar, yo creo que la iglesia no va a terminar. La Biblia dice que y las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia del Señor. Creo que la iglesia terminará su ciclo hasta que nos vayamos con el Señor en el día del rapto. Ya ahí termina la iglesia. Mientras que estemos en este mundo, la iglesia del Señor va a seguir caminando, y más bien yo creo que esto que está sucediendo es una magnífica, una gran oportunidad para que empecemos a ver cosas extraordinarias. Recordemos, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, en la iglesia primitiva, cuando escogieron aquellos 7 diáconos, que el requisito era que estuvieran llenos del Espíritu Santo y que fueran de buen testimonio, y uno de ellos, llamado Felipe, en la persecución que hubo tan grande, ellos fueron extraviados, se tuvieron que dividir todos, ¿verdad? Y él descendió a Samaria, y él en ese momento solamente era un hombre más, no era reconocido ni nada, tampoco era un apóstol, pero él llegó ahí lleno del Espíritu Santo, y en un lugar donde habían tinieblas, donde estaban engañados por las artes mágicas de un hombre, él empezó a predicar a Jesucristo, empezó a predicar y enseñar el bautismo en el nombre de Jesús, y dice la palabra que hombres y mujeres se bautizaban en el nombre de Jesús, y que habían grandes milagros, y que endemoniados eran liberados, ¿verdad? Al punto que después el Señor lo llevó al desierto en Gaza para también hablarle a un hombre de la palabra de Dios. Pero ahí en Samaria el avivamiento seguía. Los apóstoles Pedro y Juan tuvieron que llegar para imponer manos para que la gente recibiera también el Espíritu Santo, porque es algo importantísimo. Entonces, hermanos, yo creo que en ese tiempo Dios desde ya está haciendo cosas tremendas, porque hemos visto noticias, hemos visto cosas. Por ejemplo, el hermano Mark Dross predicó un tremendo mensaje virtual en una cruzada virtual, no recuerdo en qué país, donde había más de 2,000 hermanos conectados, y más de 800 recibieron el Espíritu Santo por este medio, ¿verdad? Entonces Dios está haciendo grandes cosas. Entonces la iglesia no va a parar, la iglesia va a continuar todavía con más fuerza, con más unción y con más bendición. Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria al Señor. Hemos tenido, como usted pudo ver, la participación de varios hermanos, ministros, pastores, evangelistas, maestros de la palabra del Señor en diferentes lugares, diferentes países. Hemos abordado personas de Norteamérica, de Centroamérica, también de Suramérica. Quiero decirles que es una gran bendición el poder contar con la opinión de ellos. Sabemos de que esto ayuda e incrementa la fe en muchos. Quiero agradecer a los hermanos que apoyaron esta entrevista de este día, y a todos los que han estado viendo. Estoy seguro que ha sido de mucha edificación para cada uno de ustedes. Que el Señor Jesucristo, al cual sirvo, les bendiga.